Hoy vamos a ver la prueba de Kruskal-Wallis y como para hacer un resumen de lo que estuvimos viendo en clases anteriores, vamos a llegar a esta prueba cuando inicialmente teníamos una variable de estudio cuantitativa continua, probábamos los supuestos de normalidad de residuos y de homoceasticidad de varianzas y nos daban un valor P, las dos o una sola de ellas, un valor P menor que 0,05. Entonces, recurríamos a una transformación de la variable de estudio y volvíamos a probar los dos supuestos. Suponiendo que uno o los dos vuelvan a arrojar un valor P menor que 0,05, eso nos da un indicio de que el análisis de la varianza queda invalidado. Y como ya probamos una transformación, el siguiente paso es directamente descartar el ANOVA y pasar a la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Más adelante vamos a ver qué es lo que ocurre con los resultados de esta prueba, interpretaciones y si hay que pasar o no a una prueba post-hoc. Vamos a ver inicialmente cómo funciona o de qué se trata esta prueba. La prueba de Kruskal-Wallis es un método no paramétrico, como les había dicho, para comparar una variable de estudio entre 3 o más grupos, y se llega, como ya había explicado previamente, cuando se encuentran invalidados los supuestos de la ANOVA. Ahora, también puede ocurrir, o esta situación coincide con las variables que tienen varios datos que son extremos o que se conocen como datos aberrantes o outliers, y entonces la dispersión de esos datos aumenta y lo podemos observar en que el desvío estándar termina siendo mayor que la media. En estos casos, en general, estas variables donde vemos un desvío estándar elevado en relación a la media, cuando intentamos probar el supuesto, sobre todo de homoceasticidad de varianzas, vemos que no se cumple, es decir, que hay heterogeneidad de las varianzas. Y por más que transformemos, muchas veces ocurre que la transformación no logra homogeneizar esos datos y seguimos teniendo problemas con ese supuesto. Entonces, cuando estamos en presencia de esas situaciones, con un desvío muy grande en relación a la media, lo más probable es que terminemos utilizando la prueba de Kruskal-Wallis. Y hay otras situaciones donde se recomienda el uso de la prueba directamente, que es cuando trabajamos con una variable de tipo cualitativa ordinal. Porque, por ejemplo, nosotros estamos viendo una variable que tiene un valor de 1, 2, 3, pero en realidad esa no es una variable cuantitativa discreta, sino que esos números representan un orden o representan, por ejemplo, los scores o, o algún tipo de ranking. Y bueno, y en esos casos tal vez ver 1, 2 o 3 representa un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto para alguna variable en particular. Y en estas situaciones entonces directamente vamos a procesarlas o analizarlas con la prueba de Kruskal-Wallis. O sea que para esos casos la recomendación directa es utilizar esta prueba. Y siempre para comparar 3 o más grupos. Bueno, la prueba de Kruskal-Wallis no trabaja con medias, desvíos estándar ni varianzas como venimos acostumbrados con el ANOVA y cualquier tipo de análisis que sea paramétrico, es decir, que no sigue los parámetros como justamente medias, desvíos, sino que trabaja con las medianas de los datos. Y además lo que hace es transformar la variable de estudio, que debemos utilizarla con los datos brutos u originales, no con una variable transformada previamente, y esos datos originales lo que van a terminar siendo es transformados en rangos, que ya les voy a mostrar cómo es esto. Y con esos rangos se calcula un índice que se conoce como índice H. El índice H
se calcula con la fórmula que ven a continuación, que si se fijan, en donde podemos intervenir es en el tamaño muestreal, que está incorporado en este denominador, y luego tenemos el tamaño muestreal en esta último término de la fórmula, y me voy a enfocar más adelante en lo que es esta parte, que es una sumatoria de rangos elevados al cuadrado dividido el número de réplicas de cada uno de los grupos con los que estemos trabajando. O sea, en definitiva, cuando hacemos interactuar todos estos valores, vamos a obtener el índice, y ese índice básicamente es comparado con un valor crítico que sigue una distribución de chi cuadrado. Porque la distribución de chi cuadrado también es una distribución que se considera como no paramétrica. Lo que vamos a tener en consideración cada vez que vayamos a buscar la distribución de chi cuadrado correspondiente son los grados de libertad, que básicamente se definen como los grupos que tengamos, la cantidad de niveles de la variable factor menos 1, y por ejemplo para un nivel alfa igual a 0,05, que es lo más frecuente, entonces vamos a determinar un cierto valor crítico de la distribución de chi cuadrado, y vamos a hacer el siguiente razonamiento. Si el índice h que calculamos es igual o es menor que el valor de chi cuadrado crítico, es decir, que vamos a estar en esta zona, desde el valor crítico o menos, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, si el valor de h cae en la zona de la derecha, es decir, que es mayor que el nivel de chi cuadrado crítico, vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, coincide esta reflexión con lo que ya conocemos con el valor P. Es decir, en esta primera situación, el valor P que vamos a encontrar, o lo más lógico sería que coincida con un valor P igual o mayor que 0,05. Eso quiere decir que no vamos a rechazar la hipótesis nula. Y si h es mayor que ese valor de chi cuadrado, va a coincidir con un valor P asociado menor que 0,05. ¿Cuál es el contraste de hipótesis que hay en la prueba de Kruskal-Wallis? Cada vez que estamos en presencia de esta prueba, hay una hipótesis nula que lo que dice es que las medianas de cada uno de esos grupos que estemos analizando no difieren entre sí. Y la hipótesis alternativa lo que plantea es que al menos un par de medianas difieren entre sí. Después veremos, si estamos en esta situación, dónde están esas diferencias. Y en esos casos vamos a recurrir a una prueba de tipo a posteriori o post hoc. Entonces, si el valor de P que está asociado a ese índice H es menor que 0,05, como les acabo de mencionar, vamos a recurrir a una prueba post hoc. Y las pruebas post hoc son varias, pero de las más utilizadas son la prueba de Dan-Bonferroni, o simplemente Bonferroni, que básicamente lo que hace es determinar dónde se encuentran las diferencias entre las medianas. Sería asemejable o comparable con la prueba de Taki o la prueba de LSD de Fisher que estuvimos utilizando cuando utilizábamos el ANOVA. Vamos a comenzar entonces con un ejemplo manual, y lo que vamos a hacer es tratar de calcular este índice H y después calcular la probabilidad asociada y concluir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Imagínense que tenemos una variable que en este caso es el peso, y esta variable es de tipo cuantitativa continua que para este caso particular no cumplía con los supuestos de normalidad de residuos y homoceasticidad de las varianzas, y entonces se probó una transformación, no resolvió esos problemas, y luego entonces se volvió a los datos originales y se eligió trabajar con una prueba de Kruskal-Wallis. Lo que estamos viendo son
los pesos en 6 grupos. Fíjense, tratamiento 1, 2, 3, 4, 5 y un control. O sea, tenemos 6 grupos, 5 tratamientos y un control. Bien, tienen el orden original de los datos, cómo fueron observados o cómo fueron registrados los pesos en cada uno de esos grupos. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar de menor a mayor el peso. Y fíjense ya que en este caso el orden no es 1. El primer peso, porque es el menor, corresponde al orden 13, que además también se registró en el tratamiento 3. Ven que están desordenados los tratamientos, porque lo que está ordenado es el peso de menor a mayor. Entonces, a la situación donde tenemos el menor valor, le vamos a poner un rango igual a 1, es decir, el primer valor o el primer dato, o sea, rango 1. Con el que sigue, le vamos a poner rango 2. El siguiente, que es mayor al segundo, rango 3. Y así sucesivamente con todos los datos, que en este caso, el primer valor, el más bajo de peso, tiene el rango de 1 y era un peso de 9,10, y el último es un peso de 33 con un rango número 30. Bien, lo siguiente es volver al orden original de la variable. Entonces, lo que pueden observar es que volvimos al orden original, tenemos el peso como la primera vez que lo había presentado, y ahora, por ejemplo, el peso 1940 tiene orden 1 porque había sido la primera observación, pero su rango es 16. Y el que habíamos visto recién, el peso de 9,10, tiene el orden original de 13, pero el rango 1, como les había mostrado. O sea que en este caso estamos viendo los pesos que se registran para el primer grupo o el tratamiento 1, los pesos en el tratamiento 2, en el tratamiento 3 y así sucesivamente. O sea, están ordenados con ese orden original de observaciones, pero también que coincide con los grupos como conjunto. Tratamientos que eran 5 y el control. Bien, el siguiente paso es hacer la suma de los rangos que hay dentro de cada uno de estos grupos. O sea, para el tratamiento 1 tenemos las observaciones del peso que tienen estos rangos que están presentados aquí, luego se hace la suma y tenemos, por ejemplo, la suma de ese rango 129 para el tratamiento 1. En el caso del tratamiento 2, tenemos todos estos rangos que se suman y dan 110. Y así con cada uno de estos tratamientos que tenemos y finalmente el control. Se suman y tenemos esa sumatoria de los rangos dentro de cada uno de esos grupos, que en este caso son 6. Luego vamos a hacer elevar al cuadrado esa suma de rangos, o sea, simplemente hacer, por ejemplo, para el tratamiento 1, 129 elevado al cuadrado y nos da 16.641. Y así con cada uno de estas sumatorias de rango que habíamos hecho en la diapositiva anterior. En el segundo tratamiento sería 110 elevado al cuadrado y nos da 12.100. Y así con cada uno de estos 6 grupos, que eran 5 tratamientos y un control. Bien, ¿qué nos queda ahora? Ahora, el siguiente paso es aplicarle o dividir por el número de réplicas cada uno de esas sumatorias de los rangos elevados al cuadrado. Entonces, simplemente en este caso sería cada uno de esos R cuadrados que estamos observando, dividirlo
por 5, porque en estos grupos hay 5 réplicas en cada uno de esos tratamientos y en el grupo control. O sea que sería R cuadrado dividido 5 para cada uno. Pero esto nos permite ver que si tuviésemos algún grupo con un número de réplicas distinto, simplemente dividimos por el número de réplicas específico de ese grupo. Y una vez que tenemos esto, o sea, para el primer tratamiento les muestro, sería hacer 16.641 dividido 5 y nos da 3.328,2. Y así con cada uno de estos grupos. Bien, una vez que tenemos esto, hacemos la sumatoria de cada uno de estos valores. Y cuando lo sumamos, en este caso serían 6 datos, porque tenemos 5 tratamientos y un grupo control, vamos a obtener una suma de 8.847,8, que básicamente sería esta parte de la fórmula del índice H que ya les había mostrado. Para este ejemplo en particular, entonces, calcularíamos el índice H como 12 dividido n por n más 1. O sea, sería 30 por 31. Y esto multiplicado por este valor que acabamos de calcular, 8.847,8, y a ese resultado vamos a restarle 3 multiplicado por 30 más 1, o sea, 31. Cuando combinamos estos 3 valores que están proyectados en la diapositiva, vamos a obtener un valor de H igual a 21, a 4 decimales, 1652. Si queremos redondearlo a 2 decimales sería 21,17 aproximadamente. Bien, el siguiente paso sería utilizar, por ejemplo, una tabla de chi cuadrado para obtener el valor crítico que hay que vencer o con el que vamos a poder tomar una decisión, o también podemos utilizar un software, por ejemplo, PQRS, con la distribución de chi cuadrado y ver cuál es ese valor crítico. Inicialmente les muestro una tabla que lo que hace básicamente es combinar los grados de libertad que se obtenían con el número de grupos menos 1, en este caso eran 6 grupos porque eran 5 tratamientos más un control, 6 grupos menos 1 es 5 grados de libertad, y luego hacemos la intersección con el valor P, o en realidad con el nivel de significancia alfa que elegimos, que básicamente en este caso sería 0,05. Cuando hacemos esa intersección vemos que el valor crítico a vencer de chi cuadrado es 11,07. Y si se acuerdan, nosotros habíamos obtenido un índice H igual a 21,1652. O sea que ya estamos viendo que el valor del índice H es mayor que el valor de chi cuadrado. Entonces, cuando tenemos esa situación, la decisión sería rechazar la hipótesis nula. Ahora lo que voy a mostrarles es cómo se observaría cuando utilizamos PQRS, por ejemplo. Elegimos la distribución de chi cuadrado y luego vamos a poner los grados de libertad, que en este caso eran 5. Si nosotros lo que hacemos es colocar en las abscisas, en la parte inferior, 0,05, que sería el nivel alfa, y apretamos Enter, vamos a obtener ese chi cuadrado crítico, ese valor de chi cuadrado con el que vamos a poder tomar una decisión. Y fíjense que nos da lo mismo que con la tabla, 11,07. Corroboramos esto que les decía de la tabla y ahora vamos a poner en las abscisas, pero en la parte superior, el valor del índice H que nosotros habíamos calculado, que era 21,1652, y cuando apretamos Enter, el programa nos arroja el valor P asociado a ese índice H. En este caso, nos da una probabilidad igual a 0,0008.
Por tanto, con esa probabilidad que es menor que 0,05, vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero entonces volvamos al contraste de hipótesis. ¿Qué es lo que estamos rechazando? Lo que estamos rechazando entonces es que la mediana en el tratamiento 1 no difiere de la mediana en el tratamiento 2, no difiere de la mediana en el tratamiento 3, y así sucesivamente hasta el grupo control. O sea, la hipótesis nula decía que no había diferencias entre las medianas de estos 6 grupos. Como el valor P es menor que 0,05, rechazamos esta idea y lo que vamos a concluir es que al menos un par de medianas difiere significativamente entre sí. Lo que ocurre es que no termina en este punto el análisis, porque como acabamos de decir que las diferencias son significativas y no sabemos dónde se encuentran esas diferencias, lo que tenemos que hacer es pasar a las pruebas post-hoc. Bien, para pasar a las pruebas post-hoc, antes voy a mostrarles un poquito sobre el desarrollo del Kruskal-Wallis con R, porque tiene una particularidad que con lenguaje de programación, el comando para hacer Kruskal-Wallis ya tiene incluido la opción de que calcule el test post-hoc. O sea, que una vez que nosotros definimos la variable de estudio, que en este caso es el peso, y la variable factor, que en este ejemplo son los tratamientos, 5 tratamientos y un grupo control, con esta instrucción, Kruskal, entre paréntesis, la variable de estudio, coma, el factor, o sea, los dos objetos que acabo de mencionarles, vamos a poder calcular el índice H, el valor crítico de chi cuadrado, el valor P que está asociado a ese índice H, vamos a poder concluir y también vamos a observar que si la P es significativa, cómo son los resultados del test post-hoc. Bien, para este ejemplo en particular, si nosotros le pedimos al programa que nos muestre las estadísticas del Kruskal-Wallis, acá yo generé un objeto que se llama k.w, o sea, Kruskal-Wallis, y ese objeto tiene al análisis de Kruskal-Wallis, o sea, Kruskal, entre paréntesis, variable de estudio, coma, factor, cierro paréntesis, y luego le pido a R que me muestre las estadísticas que se encuentran en este objeto. Vamos a observar que el índice que nos calcula es 21,16516, o sea, bastante similar a lo que nosotros estábamos calculando manualmente, que era 21,1652. Grados de libertad 5, eso fue lo que elegimos para la tabla y para la distribución que veíamos en PQRS, y la probabilidad asociada a ese 21,16516 es 0,0007538 y sigue. El PQRS nos había dado una probabilidad igual a 0,0008, porque estaba redondeado. Así que fíjense que esta probabilidad tiene más decimales, pero si lo redondeamos a 4, es la misma que en PQRS. Y además nos muestra un dato que sería la diferencia mínima significativa. Es decir, esto que ya habíamos visto para el ANOVA con los test post-hoc, por ejemplo, para el test de TACI y para el test de LSD, ¿cuál era ese punto crítico con el que vamos a tomar decisiones para decir que hay diferencias significativas entre los grupos? En este caso, entre las medianas de esos grupos. Entonces, fíjense que para este caso nos dice que si hay una diferencia de 10.36555 o más, vamos a decir que dos grupos difieren entre sí. Y esto tiene de particular R que
Si ponemos K.W, que es el nombre del objeto donde estaba hecho el análisis de Kruskal-Wallis, signo pesos groups, nos va a mostrar la variable de estudio con los tratamientos y el grupo control ordenados en su peso de mayor a menor. Y luego le va a asignar letras distintas a los grupos que difieren significativamente. Fíjense como en este ejemplo hay muchos grupos que comparten letras, no como en el anterior caso que veíamos grupos con una letra simple, como por ejemplo A o grupo B. En este caso tenemos A, AB, ABC, BC, CD y D. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos letras distintas, vemos diferencias significativas. E interpretándolo en este ejemplo particular, podemos decir que el peso en el tratamiento 1 difiere significativamente, y en este caso es mayor, que el grupo control, porque fíjense que no tiene la letra A, o sea, el tratamiento 1 tiene la letra A y el control no tiene la letra A. Tampoco lo tiene el tratamiento 3 y el tratamiento 5. O sea, el peso es significativamente mayor en el tratamiento 1 en relación al grupo control, al tratamiento 3 y al tratamiento 5. Seguimos con el siguiente tratamiento, que es el 2. El tratamiento 2 difiere significativamente y es mayor, además, en relación al tratamiento 3, porque fíjense que no comparten ninguna letra. El tratamiento 2 tiene AB y el tratamiento 3 tiene CD. Los demás comparten alguna letra, o la A o la B. Y también difiere significativamente y es mayor en relación al tratamiento 5. Y luego me queda pasar al tratamiento 4, que tiene letras A, B y C, y difiere significativamente y es mayor, además, al tratamiento 5, que tiene la letra D. Bueno, entonces la última comparación que nos quedaría es en relación al grupo control. Porque fíjense que el grupo control tiene las letras BC y entonces encontramos diferencias únicamente con el tratamiento 5, que tiene la letra D. O sea, estos dos no comparten ninguna letra. Y entonces el peso en el grupo control es significativamente mayor en relación al peso en el tratamiento 5. ¿Y por qué decía que era la última comparación? Porque si se fijan, en el tratamiento T3 tiene las letras C y D y entonces comparte una letra que es la D con el siguiente tratamiento que es el 5. Por tanto, acá no hay una diferencia. Por ende, culminamos con la comparación entre control y tratamiento T5. Entonces, podemos concluir que se observaron diferencias significativas en la mediana del peso de los animales y entre paréntesis vamos a poner el valor del índice H y el valor P. O, al menos, lo más importante, el valor P. Y luego vamos a decir que la mediana del peso en el tratamiento 1 es significativamente mayor que en el control y en el tratamiento 3 y 5. La mediana del peso en el tratamiento 2 es significativamente mayor que en T3 y en T5. La mediana del peso en el tratamiento 4, que sería este, es significativamente mayor que la mediana del peso en el tratamiento 5. Y en relación al control, la mediana del peso en el control es significativamente mayor también a lo que vemos en el tratamiento 5. Con todo esto podemos finalizar este ejercicio.
Como para finalizar, quiero decirles que ahora van a pasar a la práctica y la idea es que realicen el test de Kruskal-Wallis en lenguaje de programación desde cero. Y lo que van a hacer es retomar las variables de estudios de prácticas anteriores en las que el ANOVA estaba invalidado porque habíamos probado una transformación, pero no se solucionaron los problemas o de normalidad de residuos o de homogeneidad de varianzas, o ambos. Y en esos casos lo que vamos a hacer es conducir un Kruskal-Wallis, pero siempre recuerden que lo van a hacer con los datos originales o los datos brutos. No vamos a dejar la transformación anterior, si es que hicimos una transformación. Vamos a volver a los datos originales y luego vamos a conducir el Kruskal-Wallis. Y ahora sí, me despido y los dejo con la parte práctica.